Muy buenas noches a todos. Arrancamos estado de alarma y hoy, sin duda, en primer lugar, queremos darle un sonoro homenaje a todas esas víctimas por el coronavirus, que son muchas más de las que nos está contando este gobierno de la mentira, este gobierno de la negligencia, este gobierno de la traición. Nosotros calculamos que hay más de 40.000 muertos, diga lo que diga el gobierno, así lo estima ya el INE, que hay un incremento respecto al año pasado, pero bueno, este gobierno sigue ocultando la verdad y sigue tomándonos por tontos. Hoy tenemos en el programa a Carlos Cuesta, que regresa a estado de alarma, a Roberto Centeno, que debuta, que va a analizar este economista el Black Lives Matter, todo el problema racial que está habiendo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, también el milagro económico de Trump, de generar 2,5 millones de empleos cuando los progres hablaban de que iba a destruirse 7 millones de empleos por el coronavirus, y también Wall Street Wolverine, que va a anunciar que se va de España. Se va de España hartito del gobierno socialcomunista que va a perseguir a fortunas, o a chicos, o a jóvenes, o a personas que tienen un nivel de vida alto, como es su caso. Está buscando un país con emprendimiento, todavía no quiere decir cuál es, pero hoy nos dará alguna pista. Hoy vamos a hablar también de Pablo Iglesias, ¿no?, que está atacando a los que hemos ido con las cacerolas a las manifestaciones cívicas y guardando las medidas de seguridad, porque él dice que somos la derecha de la cacerola y que somos contaminación acústica. Contaminación acústica es la que hacían tus lacayos con esos jarabes democráticos contra Cristina Cifuentes y contra Soraya Sáenz de Santa María. Vamos a contar algunas exclusivas que ha dado OK Diario hoy, como la Generalitat de Cataluña, que exigió el 24 de marzo no poner respiradores a los mayores de 80 años. Carlos Cuesta va a develar qué se oculta detrás de esa traición de Ciudadanos al PP en la Comunidad de Madrid. Si va a haber elección, la carrera de matemáticas conocía los riesgos del COVID desde mediados de febrero. Ya no hay que ser muy listo para saber que este gobierno alentó esa manifestación feminista sabiendo que era gravemente irresponsable, a pesar de que las querellas, la primera querella contra Simón haya sido archivada y en cambio se ha acelerado la querella contra Díaz Ayuso, porque en este país todo lo que pasa es culpa de Díaz Ayuso y nosotros vamos a apoyar a la presidenta madrileña. De hecho, hoy, no en el programa vamos a tener una entrevista exclusiva con el diputado de Vox y el médico que está cantando las 40, a Salvador Illa, Juan Luis Stigman, pero justo después tendremos en exclusiva al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, que ha sido traicionado por un consejero de Política Social de Ciudadanos, Reyero, que le ha dado al enemigo mediático toda la batería de información, mercancía averiada para destrozar ese pacto de investidura en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo los medios de izquierda, como La Sexta y Prisa, siguen atacando a nuestra querida Guardia Civil. Vamos a ver cómo todo un primer ministro de Canadá, este acomplejado llamado Justin Trudeau, se ha arrodillado ante los progres, ante los antifa, de este presunto grupo terrorista que está, de terrorismo callejero, ¿no?, que está llamando a la movilización, que está atacando a policías, y que a mí me parece vergonzoso, porque está claro, yo condeno la muerte de George Floyd, pero eso no justifica lo que está pasando en las calles de Estados Unidos, y menos cuando tiene un presidente del gobierno que genera tantos puestos de empleo. Vamos a ver cómo Juan Ramón Rayo dejó en ridículo el otro día a los podemitas, y hay un montón de historias también, la actualidad rabiosa, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? A partir del lunes, ahora el gobierno, que nos tenía enclaustrados, que nos tenía bajo arresto domiciliario en esta especie de estado de excepción, resulta que quiere que vayamos a las discotecas pero sin pista de baile. Quiere reabrirlas en la fase 3, habrá peligro de repunte porque es lo mismo que hizo Corea del Sur. Pero claro, hay medidas incongruentes como que España está imitando a Corea. O sea, por ejemplo, el gobierno está permitiendo público las plazas de toros, pero no en los campos de fútbol. Que alguien me explique lo que está pasando aquí. Y la verdad es que hoy tenemos un programa que no os lo podéis perder porque estamos muy agradecidos por vuestro apoyo, por vuestra fidelidad. Sabemos que es sábado, que ya han empezado las terrazas, pero podéis ver el programa o bien ahora a las 9:15 o hacer el boca a boca para que lo vean a posteriori. Pero está claro que hay otras noticias que hay que comentar, ¿no? Por ejemplo, el hombre que dejó entrar a Delcy Rodríguez a la genocida chavista con Ábalos en Barajas, resulta que el sustituto del jefe de la Guardia Civil de Madrid, que fue cesado por no cometer la ilegalidad que pretendía Marlaska, el señor Pérez de los Cobos, que ha iniciado una ofensiva judicial contra el gobierno. Así que vamos a empezar todo con un pequeño vídeo y hoy tenemos sin duda un programa de alto voltaje, sobre todo con ese debut que nos habéis pedido tanto de Roberto Centeno, que viene, como es él, completamente deslenguado para apoyar a Trump y para darle caña a esos antifas que están llenando de terror las calles de Estados Unidos. ¡Empezamos! Arbolado la nueva tesis de que la oposición estaría tramando un golpe de Estado en España. Ese es el nuevo, eslogan, el nuevo mantra, la nueva insinuación que están lanzando desde el gobierno y sus terminales. Eso hay que desmontarlo con toda claridad y toda contundencia.
Lo que me parece obsceno no es el aumento de la riqueza, sino el aumento de la pobreza que se vivió efectivamente durante esos años. Es decir, sin reforma laboral, en ningún momento 3 millones de empleos destruidos. Con reforma laboral, desde el año 2008, 3 millones de empleos salvados. Europa les advirtió el 3 de marzo. En estas circunstancias, los gobiernos deben promover entre la población medidas de distanciamiento y evitar actos multitudinarios innecesarios. Ni siquiera les importó. Lo mínimo que tienen que hacer ustedes para purgar sus culpas es esforzarse por saber la causa y el nombre y los apellidos de esos 16.000 fallecidos en exceso. Se lo ruego. Muy buenas noches a todos. Estamos ya con la mesa virtual, con hoy un fichaje de lujo que lo habéis pedido todos. Nos habéis escrito mínimo 200 personas pidiendo que Roberto Centeno esté hoy aquí. Y no sé qué les da a la audiencia, Roberto, explícamelo. Espero que no defraudes. No lo sé, le estoy muy agradecido a la audiencia, es lo único que te puedo decir. Y sorprendido también. A mí lo que me extraña es que no estés en Nueva York arrodillado con ese Black Lives Matter, ¿no? En contra de Trump. ¿En contra de Trump? No, hombre, no. Este año iré después de verano a hacer de voluntario, ¿eh? Así que para la campaña. Eso, porque habéis creado, bueno, Trump ha creado 2,5 millones de empleo cuando los progres decían que iba a destruir 7, ¿no? Bueno, ha sido la leche. La economía americana es... Mira, probablemente no lo seguís, pero yo que tengo mis inversiones en la bolsa americana siempre, por una razón muy simple, porque no es lo mismo invertir ¿qué diría yo?, en Google, en Microsoft, que invertir en el Corte Inglés, ¿no? Y mira, desde el 6 de marzo lleva creciendo la bolsa americana. Es que de impresión, parece imposible, porque fíjate que todo esto está sucediendo en plena pandemia, porque en Estados Unidos, aunque no está siendo tan fuerte en términos relativos como aquí, aunque todas las televisiones de los 115 millones, y digo los 115 millones porque les han dado 15 en cash y luego 100 millones en publicidad. Lo primero que te sacan en todos los telediarios es que en Estados Unidos han muerto no sé cuántos, que son siempre más que los que han muerto en España. No muchos más, pero algunos más. Y claro, pero coño, lo que no te dicen es que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y España 46. O sea que a pesar de todo, la economía va como un tiro. Yo la verdad es que no lo entiendo. Sin ir más lejos, el viernes, ayer... pegó otro subidón, pero después de haber dado subidas, un día sí y otro también. Y el petróleo ni os cuento, aunque eso era previsible que ocurriera. Yo a la gente que me ha escuchado, hace ya mes y pico les dije que invirtieran en petróleo y aquellos que me han hecho caso han multiplicado su dinero por 3, porque era obvio que el petróleo no podía estar a $15. Madre mía. Pues vamos a dar ya el saludo a Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo estáis? Había muchos espectadores preguntando ¿dónde se ha metido Carlos? Y digo, que está dando tantas exclusivas en OK Diario y tanta irregularidad del gobierno, ya no tiene ni tiempo.
Pues más o menos por ahí van los tiros, sí, sí. Pero oye, yo creo que hay que hacer la función y la función está hecha y la vamos a seguir haciendo, porque yo creo que cada 2 o 3 días le sacamos 3 trampas más a este personaje de las que meten las estadísticas, unas con muertos, otros con contagiados. Es un personaje así muy respetuoso con España, lo digo con toda la ironía. Habéis dado tantas exclusivas en OK Diario que yo a veces llamo a Inda y digo, vais a matar a la competencia a exclusivas. ¿Qué es lo más interesante que habéis sacado hoy? Si tuviese que destacar una de las 10 noticias gordas que habéis dado hoy, claro. Bueno, yo hoy fíjate que te destacaría una que no es puramente del coronavirus, sino de lo que hace esta gente en mitad del coronavirus, ¿no? Que es una cosa que tenemos que estar todos muy atentos porque ellos están implantando su agenda comunista. Y eso es importantísimo. ¿No? Efectivamente. Exacto, exacto. La persona que han colocado dentro de la Comisión de Competencia de la CNMC es el organismo, la CNMC, para que la gente lo entienda, que vigila la competencia, pero traducido. Si Alberto Garzón pone una denuncia por pacto de precios a las televisiones, ¡pum!, cae en ese organismo. Si decide meterle el cuerno a las eléctricas porque no ponen el nivel de precios que ellos quieren o porque no están subvencionando lo suficiente a determinada gente en X niveles, ¡pum!, te lo pueden meter ahí. Bueno, pues la persona que han puesto ahí al frente de una de las áreas clave y que va a tocar todo el tema audiovisual es Carlos Aguilar. ¿Quién es Carlos Aguilar? Bueno, Carlos Aguilar es una persona íntima, amigo de Roures, con lo cual ya nos vamos todos centrando de por dónde van los tiros. 2, es una persona que iba en las listas de En Comú Podem en las últimas elecciones generales al Congreso en la posición 17 por Barcelona y es una persona que ha hecho análisis, por ejemplo, sobre cómo es la prensa y además se centra en la conservadora, analizando ABC, por ejemplo, y La Razón. Y llegó a la maravillosa conclusión de que eran 2 medios que no defendían ningún espectro ideológico, sino que eran serviles voceros de partidos. Bueno, ese señor es al que se ha metido y el que va a tener todo el control de las grandes operaciones televisivas, el que va a poder decidir si hay pacto de precios o no hay pacto de precios en las publicidades. Vamos, que los tienen enganchados por determinada parte del cuerpo en cuanto este señor tome posesión de su cargo en competencia. ¿Y eso qué significa? Que si tú quieres ser bueno, después de que este señor te meta el cuerno, tendrás que ir a rendir pleitesía ante el Partido Socialista porque la responsable máxima de todo este organismo, de la CNMC, es una persona de la máxima confianza de Nadia Calviño, que es Cani Fernández. Resultado, o pasas por Podemos y recibes 2 palos, o pasas por el PSOE y recibes 1 palo. Pero que nadie se piense en ningún momento que vas a poder salir de ese atolladero sin pagar peaje. ¿Y el peaje cuál va a ser? Ideológico. Sabes que esta comisión de competencia es la que impone fuertes multas. De hecho, hay fuertes propuestas de sanciones tanto a Mediaset como a 3 Media por parte de competencia, con lo cual es la herramienta que, como tú bien has explicado, utilizará el gobierno para presionar a las televisiones y para que probablemente tú, de televisión, o yo también. Y eso es lo primero que van a imponer, que con tertulios que se salgan de la doctrina oficial de Moncloa no vayamos. Javi, fíjate, y una cuestión, porque no solamente van a controlar las operaciones puras del sector audiovisual, sino que van a controlar a todos aquellos que pueden pagar la publicidad de la que viven todos los medios de comunicación. Porque las grandes energéticas, las grandes empresas de turismo, etcétera, también van a estar dentro de la órbita de actuación de la CNMC, también lo están. Claro, con una pequeña diferencia, que nos han plantado un señor de En Comú Podem que compartía lista con Gerardo Pisarello y con Jaume Asens. Es decir, es podemita, comunista, amigo de Roures, separatista, vamos, una bendición para la economía, lo digo con toda la ironía. No, es terrible. ¿Qué tal está Wall Street Wolverine? Te iba a decir Journal. Pues muy bien, la verdad. ¿Qué tal, Javier? Es la semana fantástica de Estados Unidos. Hoy con Roberto Centeno, vamos. Aquí no vota demócrata nadie, ¿no? Por lo que ¿Cómo han salido esos exámenes? Pues de puta madre, la verdad. Ya cerrando la etapa universitaria y con muchísimas ganas. Pero ¿para qué estudias si luego, si te haces amiguito de Pedro Sánchez, te coloca en una secretaría? Eso me pregunto yo muchas veces. ¿Cómo has visto Wall Street, tú que has estado fuera, que en medio de la izquierda sectaria hemos visto cómo la cadena SER llamaba hoy o estos días a la insubordinación contra la Guardia Civil, en concreto el periodista José María Izquierdo? La Sexta dice abiertamente que purgar a la Guardia Civil es una urgencia democrática. El diario.es hablando directamente de que la Guardia Civil manipula informes. ¿Cómo has vivido tú estos ataques constantes a la Benemérita? Es peligrosísimo esto. Al final estás viendo que el gobierno mete las zarpas en todo tipo de institución. O sea, la separación de poder está más que en entredicho. Lo que comentaba Carlos, que tienes a gente del gobierno metida en todos lados. O sea, al final vas a tener que pasar, lo que comentaba Carlos, ese peaje con prácticamente todo. Y si ya se pierde la independencia de la Guardia Civil respecto a las actuaciones y la independencia judicial, es que ¿qué nos queda si no tenemos esa separación de poderes? Es peligrosísimo. O sea, realmente lo que está ocurriendo con Marlaska da miedo, pero verdadero miedo.
Vamos a pasar con Roberto Centeno porque me gustaría también escuchar su opinión sobre estos ataques lamentables contra la Guardia Civil por parte de la izquierda mediática, esa que te adora tanto, Roberto, y que te critica cada vez que dices algo interesante. ¿Qué te parece que aquí en este país una parte de los españoles hayan perdido el respeto por uno de los cuerpos que era antaño más valorado, que era la Guardia Civil? Bueno, vamos a ver, una parte de los españoles no, ¿eh? Una minoría de la chusma social comunista, y de los medios que viven atados al pesebre, y únicamente que tienen más predicamento, pero en números no. Pero vamos a ver, el problema no solamente de la Guardia Civil, que es absolutamente vil y miserable. El problema hay que buscarlo en la oposición. ¿Y por qué digo que hay que buscarlo en la oposición? La oposición está haciendo una oposición de caramelo. No tiene más que ver ahora por coger un hecho muy concreto. Dice, ¿a qué coño está esperando el señor Casado para convocar elecciones, disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones? ¿A qué coño está esperando? Cuando todas las encuestas le dan que casi gana por mayoría absoluta y con voz arrasan, y se permite que dos miserables de Ciudadanos, el señor Aguado y el señor Garrido, le estén chantajeando cada día, en cada momento, y en cualquier día por la mañana nos levantamos y vemos que Fray Gabilondo ha presentado una moción de censura y con el voto de estos dos tíos ni siquiera necesitan la ayuda de Arrimadas, pueden ir contra Arrimadas. Con sus dos votos tienen más que suficiente para cargarse la Comunidad de Madrid y entregársela a esta chusma, bueno, realmente no solo es la chusma socialista, es que es la chusma comunista de la que decía Antonio García Trevijano que eran la hez de la hez. Pero me explico por lo siguiente, vamos a ver. El caso Marlaska. El caso Marlaska es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué coño la oposición no pide la dimisión inmediata del señor Marlaska y cogen, se levantan y salen del Parlamento? Todos los diputados del PP y todos los diputados de Vox salen del Parlamento. Dicen, no volvemos a entrar hasta que este señor, que es un fuera de la ley, es un forajido, es un fuera de la ley, siga de ministro. Y esto acaba teniendo un impacto internacional del copón con ruedas. Lo que no puede ser es que nos estén llevando a una dictadura bolivariana, esta chusma social comunista, y no pase nada, se limiten a una serie de juegos florales más o menos inteligentes, con más o menos gracia, ataques en el Parlamento, pero no a una cosa seria, porque aquí evidentemente por un lado estaría la justicia, la justicia que, bueno, ya visteis a Sánchez gritar viva el 8 de marzo, que era una manera de explicarle a los jueces y a las juezas que mucho ojito con el 8 de marzo porque él está absolutamente a favor del tema. Entonces, quiero decir, tienen que empezar a tomar medidas que demuestren a nivel internacional que esto se está convirtiendo en una dictadura comunista. No basta con que lo digan, no basta con que algunos medios muy escasos lo gritemos a todas horas. No basta con ello. Esta gente tiene que tomar acciones de este tipo. Mira, aunque el ejemplo es muy inadecuado, pero no lo es en cuanto a efectividad. Los nazis, cuando no tenían mayoría en el Parlamento y no se aprobaban las cosas que ellos querían, cogían, se levantaban y salían y dejaban el Parlamento medio vacío. Bueno, pues es lo que tienen que hacer. Es decir, para frenar esto, lo que tienen que hacer es empezar a pedir cosas concretas, y en este caso concreto, la dimisión inmediata de Marlaska, y mientras el señor Marlaska no dimita, esta gente no entra en el Parlamento. Es decir, voy a darle paso y se salen del Parlamento. Voy a darle paso a Carlos. Carlos, ¿cómo tú que tienes muchas fuentes en la Guardia Civil, cómo está el ambiente? Porque claro, se ha conocido que el hombre que dejó entrar a Delcy Rodríguez en ese paseando a Miss Delcy del señor Ábalos,
cuando fue a Barajas, que todavía no sabemos que llevaban las maletas y que tú incluso pudiste entrevistar, si no recuerdo mal, a ese vigilante de seguridad que fue destituido y también demostraste que allí entró como una persona, vamos, como si no hubiese ningún tipo de controles, esta genocida chavista, pues resulta que este hombre, ese guardia civil, el teniente coronel David Blanes, ha sido ascendido y es el sustituto de un hombre íntegro como el jefe de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos, que fue cesado por no querer cometer la ilegalidad que le pedía Marlaska, ¿no? No, y luego cuidado porque están solicitadas además con cautela judicial, es decir, están en AENA las grabaciones de lo que ocurrió en esa entrada de Delcy Rodríguez, gestionada por Ábalos, y ahí van a aparecer todas las caras, con lo cual mucho cuidado con este tipo de actuaciones porque ya veremos, teniendo en cuenta que hay proceso judicial abierto sobre ello, si no acaba derivándose de todo ello responsabilidades penales para la gente que pudiera haber participado activamente en esa entrada ilegal, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa. Ahora, el ambiente en la Guardia Civil en estos momentos es un ambiente fraccionado, no, yo no diría en dos, o sea, yo diría en 9,5 y 0,5. El 0,5, ¿cuál es la cuestión? Bueno, pues el 0,5 es determinada gente que no está haciendo lo que otros están haciendo por defender el cuerpo y estoy pensando, por ejemplo, en el Guardia Civil, en el Cabo, que tiene incrustado Podemos como asesor de Marlaska, al cual se le ha regalado un sueldo de cuerpo 30, el señor Delgado, y que ha pasado directamente de eso, o sea, de ser un cabo de la Guardia Civil, cosa que es absolutamente honrosa, pero a vender el honor del cuerpo precisamente por obtener un sueldo mayor en ese cuerpo 30 en el que le han enchufado como asesor. Y esta persona, junto con Pablo Iglesias, está desafiando a todo el cuerpo. El plan que tienen para la Guardia Civil no es un plan puntual, no es para una determinada ocasión, no. Ellos quieren desmilitarizar el cuerpo, quieren unificarlo con la Policía Nacional y quieren aprovechar esa unificación, tal y como hemos contado en OK Diario, para que todos los cargos, en esa equiparación de escalas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, todos los cargos de la Guardia Civil queden solapados y por debajo. De forma que todas las instrucciones y todas las decisiones, instrucciones judiciales y todas las decisiones importantes, queden ya en manos de la Policía Nacional. ¿Porque la Policía Nacional es peor cuerpo que la Guardia Civil? No van por ahí los tiros, pero ellos saben perfectamente que al tener una estructura puramente civil son más fácilmente presionables. Es decir, la capacidad que tiene un ministro, que tiene un presidente del gobierno o un vicepresidente comunista como Pablo Iglesias es muy superior para presionar en caso de que los tengas dentro de una estructura civil que si ellos tienen los esquemas tradicionales de ascenso, no ascenso, etcétera, que son más objetivos, que son menos retocables por parte de los políticos, tal y como ocurre en el ejército. Entonces, cuidado porque la estrategia es una estrategia y eso lo sabe perfectamente el 95, el 97, el 99% del cuerpo. Y la mayor parte de los mandos, y de hecho con este mando en concreto ha ocurrido, esta persona es una persona que tenía ya hechos los cursos de teniente coronel para coronel, pero que está o va a tener que ser nombrado de urgencia coronel para encargarse de la Comandancia de Madrid, cuando el cargo normal de ese puesto es precisamente el de coronel y no han podido encontrar un coronel básicamente porque el resto han cerrado filas y han dicho no, si tú estás manoseando, retocando y amenazando la honra del cuerpo de la Guardia Civil, nosotros no vamos a ocupar ese puesto. Había estado publicando en exclusiva en OK Diario los informes de la Guardia Civil que básicamente el que haya seguido esta información demuestra que la delegación del gobierno alentó este 8M anteponiendo la ideológica, la salud de las mujeres, porque sabían de antemano que aquello era una temeridad, se cancelaron ese congreso evangelista y ahora parece ser que os quiere perseguir Marlaska, ¿no? Que quiere ir a por el filtrador. Sí. Bueno, esto ya es locura. Sí, esto ya es una costumbre. O sea, Marlaska, por lo visto, en vez de intentar proteger a la población de un virus, y este gobierno, en vez de intentar proteger a toda la población de ese mismo virus y de una recesión económica, prefiere ir a por los periodistas que contamos lo que hay. Su gran obsesión en estos momentos es saber por qué hemos contado la verdad. Hombre, a lo mejor la gran pregunta sería cómo puede haber un cargo público cuya obsesión es saber por qué un periodista cuenta la verdad, que mire a su prensa amiga que no deja de contar mentiras. Y así, oye, si quiere perseguir a alguien, desde luego a la prensa que no lo haga, pero si quiere perseguir algo que persiga mentiras. Entonces, ¿qué es lo que les preocupa de todo lo que está saliendo y de todas las exclusivas que estamos dando? Vamos a ver, en esos informes se ve clarísimamente que Fernando Simón tuvo conocimiento de la gravedad del hecho directamente un 10 de febrero. Un 10 de febrero, o sea, es que ni siquiera fue en marzo. El 10 de febrero, según los informes de la Guardia Civil, estaba plenamente alertado Fernando Simón de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué más se cuenta en ese informe? Se cuenta, por ejemplo, que para obtener los informes más habituales, cualquier tipo de documentación, tuvo que personarse la Guardia Civil en el despacho de Fernando Simón porque no se los daban. ¿Qué más hemos contado? Hemos contado que hubo llamadas secretas no grabadas, y es el protocolo oficial que tienen que hacer, que es llamar grabando las llamadas para que quede reflejado. Hubo llamadas de funcionarios de la delegación del gobierno para desconvocar otras manifestaciones. La de la Iglesia Evangélica, por supuesto, y otras que estaban a lo largo de esos días. ¿Cuál fue la única que no se tocó? La del 8M.
la manifestación del 8M. ¿Por qué no se desconvocó? Por motivos obvios. Hubo actos políticos, efectivamente. ¿Por qué no se atrevían? Pues por el eco que iba a tener. Pero ellos querían como fuera y estuvieron desconvocando otros, como dijo Irene Montero en ese vídeo, porque sabían perfectamente que el coronavirus ya estaba en fase de contagio puro y lo que no querían era que eso afectase al desarrollo de su gran bandera política del feminismo radical. Punto final. Todo eso aparece ahí. Aparecen 2 médicos que reconocen que efectivamente el 8M disparó, 2 médicos de la delegación de gobierno que disparó los contagios. Hemos publicado exactamente igual como los 2 informes clave para analizar si se tenía que desconvocar esa manifestación, el del 7M y el del 8M, porque eran los 2 días en los cuales tú ibas viendo la evolución de contagios. Esas manifestaciones se desarrollaron por la tarde y, por lo tanto, podías haber desconvocado las concentraciones. Esos 2 días, los informes no fueron elaborados por el Ministerio de Sanidad. Hay un parón en la serie histórica de los informes de seguimiento del coronavirus. ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién hizo el informe? Solamente hay un autor esos días y ese autor es Seguridad Nacional, Presidencia del Gobierno. Es decir, los informes que le han enviado a Rodríguez Medel de los 2 días clave a la juez Rodríguez Medel son 2 informes elaborados por aquellos mismos que aparecen como responsables potenciales y apuntados por una querella. O sea, todo eso es lo que está ocurriendo. Un solo hecho de estos, a cualquier persona de derechas le habría costado pintadas de asesino en las puertas, manifestaciones multitudinarias. Vamos, si fuese Donald Trump, lo que estamos viendo, pero multiplicado por 10. Pero como son los progres, no pasa nada. Bueno, fíjate ahora la que se ha liado, que te quiero preguntar, en la Comunidad de Madrid, donde había una deslealtad absoluta. Yo es algo que he visto en muchos años, de que un consejero de políticas sociales filtre correos internos al periódico enemigo de la Comunidad de Madrid, que es El País, que luego se vaya a La Sexta, y todo para acabar con su rival político. Debería ser compañero, el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, al cual vamos a entrevistar en exclusiva a las 11 menos cuarto. ¿Tú crees que ya hay razones suficientes para que Díaz Ayuso pulse el botón rojo y para que cese a este reyero? Porque a mí me parece una auténtica vergüenza y además es que ha mentido, porque ese protocolo se envió por error y no era protocolo, era un borrador, según ha explicado Ruiz Escudero. Efectivamente. Mira, la respuesta muy breve y directa, sí. ¿Cuál es el problema que tiene Isabel Díaz Ayuso? Pues que ese es un gobierno de concentración donde el vicepresidente Ignacio Aguado no está por la labor de permitir una gobernabilidad armónica, sino que lo que quiere es defender su cuota de poder. Lo que ha ocurrido con Reyero es gravísimo. Tú lo has explicado muy bien, Javier. Lo que él ha filtrado como un supuesto informe no era un informe, era un borrador. Y de hecho ese borrador no llegó a aplicarse y no pasó la firma necesaria porque han publicado. Tenía la firma de uno de los cargos, sí, efectivamente. La firma decisiva, porque así está establecido por el protocolo, tenía que ser la de los médicos. Y los médicos consideraron que eso no tenía que salir y se tumbó. Pero es que Reyero ha ocultado más cosas. Reyero ha ocultado que ese informe calca literalmente una orden ministerial previa del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo, emitida por el gobierno de Salvador Illa, de la cual Reyero no ha dicho ni mu. Y en esa orden aparece tal cual que las personas mayores, en cuanto tengan cualquier síntoma respiratorio agudo, se tienen que quedar encerradas en las residencias. Eso no lo puso la Comunidad de Madrid, eso lo puso el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad. También ha ocultado que previo a esa orden ministerial hubo unas recomendaciones técnicas en un informe técnico del 5 de marzo, también del Ministerio de Sanidad, diciendo lo mismo que posteriormente se elevó a rango de fuerza de ley en esa orden ministerial. Todo eso lo ha ocultado. Todo eso lo ha ocultado, con lo cual la pregunta es obvia y teniendo en cuenta que además es la misma Consejería de Asuntos Sociales de la que partió esa información falsa de que estaba en un apartamento Isabel Díaz Ayuso porque se lo pagaba un empresario hotelero, Sara Sola, teniendo en cuenta que ha salido exactamente del mismo departamento y es uno de los grandes departamentos donde tiene su epicentro de fuerza Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, la pregunta es ¿a qué juega Ciudadanos? Y yo fíjate que elevaría la apuesta de tu pregunta, Javier, y no solamente diría que Isabel Díaz Ayuso tiene todo el derecho del mundo, tendría que tenerlo a cesar a este señor. Es que Isabel Díaz Ayuso yo le aconsejaría que fuese pensando en elecciones, porque no nos merecemos en estos momentos tener que compartir un gobierno en la Comunidad de Madrid, nadie de los que hemos votado en clave liberal conservadora, que tenga que estar bajo la amenaza de que un partido como Ciudadanos, no sabemos si coquetea con el PSOE para aprobarle los estados de alarma, no sabemos si coquetea en Murcia para desestabilizar al gobierno del PP, no sabemos por qué Paco Igea desde Castilla y León tiene que meterse con la gente que ejerce su derecho de manifestación con las cacerolas. Yo no sé muy bien a qué juega Ciudadanos y a mí en estos momentos con la amenaza que tenemos de una dictadura social comunista, tener que estar jugando mirando por el retrovisor, la verdad es que me pone bastante nervioso. ¿Tú crees que puede haber un pacto oculto con Pedro Sánchez para repartirse el poder o que Reyero es un verso suelto de Ciudadanos como han tratado de venderlo desde el entorno de Aguado?
Yo lo que creo es que hay una secuencia cronológica excesivamente delatora, porque simultáneamente a que Inés Arrimadas estuviese hablando con el Partido Socialista para sacar adelante un estado de alarma que ya no tiene ninguna justificación, simultáneamente con eso han ocurrido todos los movimientos que yo acabo de narrar, más uno que voy a contar ahora. Y es que Inés Arrimadas tuvo un encuentro con Pablo Casado en el que le tranquilizó muchísimo y le dio garantías absolutas de permanencia en todos los gobiernos regionales porque la cosa iba muy bien. Y según lo dijo Inés Arrimadas, la cosa ha empezado a ir muy mal. Con lo cual yo, lo siento mucho, tengo todo el respeto por Inés Arrimadas, pero como de los políticos me fío menos que de un nublado, tengo que interpretar que le dijo eso precisamente para que se quedase desprotegido para los movimientos que iban a venir. Yo, sinceramente, creo que Ciudadanos ha perdido el hueco. Vox está ganando espectro y ha ocupado una derecha muy amplia. El PP está ganando espectro por el centro y la pregunta es obvia. Entonces, ¿qué hueco le queda a los 4 y el del tambor que quedan en Ciudadanos? Y, lógicamente, yo creo que ellos empiezan a mirar al centro-izquierda y están haciendo un reposicionamiento. Cosa que es muy lícita, pero oiga, sin desestabilizar los gobiernos en los cuales manda un programa liberal conservador, porque Ciudadanos se presentó con un programa liberal conservador en Madrid. Vamos a cambiar de tercio porque el otro día intervino en la Comisión de la Reconstrucción Social, ¿no?, del Congreso de los Diputados, Juan Ramón Rayo, colaborador de Estado de Alarma y economista liberal, y dio esta clase de fiscalidad a estos podemitas que parece ser que no han ido mucho a la Universidad de Económicas y Empresariales, donde está yendo nuestro querido Wall Street. Lo comentamos con él. Y luego, solo una aclaración. Lo de que han aumentado de manera obscena el número de ricos, la fiscalidad no se puede diseñar en un país en función de lo que a uno le parezca o le deje de parecer obsceno. Esa es una consideración personal que puede ser muy, muy valiosa, pero desde luego no para diseñar el sistema impositivo. Y en todo caso, si vamos a consideraciones personales, a mí lo que me parece obsceno no es el aumento de la riqueza, sino el aumento de la pobreza que se vivió efectivamente durante esos años. Y el aumento de la pobreza durante esos años, y aquí tenemos a una persona que ha hecho un informe que además creo que es bastante interesante a este respecto, estuvo vinculado en un 80% a la destrucción de empleo. Y la destrucción de empleo estuvo vinculada, el señor Rafael Domenech nos podrá remitir su paper, a la falta de reforma laboral, a la falta de flexibilidad laboral. Si la reforma laboral, cálculos que podría desarrollar mucho mejor que yo, si la reforma laboral se hubiese aprobado en el año 2008, se habrían salvado 2 millones de empleos. 1,9. Si la reforma laboral no se hubiese aprobado en 2012, se habrían perdido adicionalmente casi 1 millón de empleos. Es decir, sin reforma laboral, en ningún momento 3 millones de empleos destruidos. Con reforma laboral, desde el año 2008, 3 millones de empleos salvados. Y también me parecería obsceno, evidentemente, aumentos de la riqueza vinculados a privilegios y vinculados a transferencias estatales, al famoso rent-seeking. Y creo que en esto, obviamente, sí hay que trabajar y sí hay que perseguirlo. Pero aumentos de la riqueza derivados de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, a los consumidores, pues no sé qué tiene de obsceno que una persona que genera riqueza tenga riqueza. ¿Para ti es obsceno que seas un chico joven que tiene un buen nivel adquisitivo, que tiene coches buenos? ¿Estás pensando ya en irte porque van a ir a por ti Wall Street o no? Yo ya estoy con un pie fuera, realmente. Me quedan un par de semanas aquí. Pero es triste tener un país que... Espera. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Todavía no lo he dicho, pero lo diré próximamente. Ah, ¿te vas de España? Es que quiero dejarlo todo cerrado antes de decirlo, pero vamos, en un par de semanas ya tengo residencia y demás. ¿Por el tema fiscal? Sí, sobre todo por el tema emprendimiento. O sea, yo al final me quiero dedicar al emprendimiento y busco un país que esté adaptado a una, digamos que, mentalidad emprendedora. España cada vez más criminaliza el emprendimiento, lo dificulta, criminaliza la riqueza, romantiza la pobreza. Y en línea de lo que comentaba Rayo, el grandísimo problema que tenemos en España es que no se entienda, es que no se quiere entender que se necesita flexibilidad laboral. Yo tengo muchos conocidos también que son autónomos y es gente que realmente se está planteando que si tiene que despedir a algunos trabajadores se arruina literalmente, porque por sí el autónomo está ahogado fiscalmente y el autónomo se plantea el mero hecho de despedir y dice, es que estoy viviendo casi al día y si despido me arruino. Entonces, es algo que no se entiende y España necesita flexibilidad laboral, como hemos visto en Estados Unidos. Estados Unidos está recuperando empleo a un nivel espectacular porque tiene un mercado laboral muy flexible. Y a mí lo que me da pena de Rayo es que Rayo da una clase magistral, absolutamente magistral, pero no le van a querer entender. Porque, a ver, esto es una realidad manifiesta, que necesitamos un mercado laboral flexible, que la reforma laboral fue un absoluto éxito,
pero tenemos gente en el gobierno que no quiere eso, realmente no quiere eso. Lo que quiere es tener un sector privado esclavo y tener cada vez más un Estado más grande, un Estado más glotón y que cada vez más gente dependa del sector público. Roberto Centeno, ¿estás pensando en ir a Estados Unidos o te vas a ir de España? ¿Estás pensando en emigrar? Desgraciadamente ya no estoy en edad para marcharme de España. Si no, pues probablemente lo haría, pero no es eso. Vamos a ver, de nuevo tengo que volver a repetir lo que decía antes de la oposición. El hecho de que se pronuncien estos discursos dentro de este comité de la reestructuración es, bueno, pues una tomadura de pelo porque no les van a hacer absolutamente el menor caso. El menor caso. Aparte de que hay toda una serie de personas, me consta el caso, por ejemplo, de Ramón Tamames, que le ha pedido a este indocumentado, a este analfabeto de Patxi López, el poder ir allí para explicar, y de algunos empresarios que ingenuamente han pedido que se les escuchara y no se les ha escuchado. Han escuchado a Rayo, no sé muy bien por qué, pero verdaderamente esto no van los tiros por ahí ni de lejos. Sin embargo, lo que sí van a ir es por otro tema muchísimo más grave, y es pura y simplemente que los comunistas bolivarianos quieren hacer una subida de impuestos de 80.000 millones de euros, que sería la mayor subida de la historia de España. Fijaros que la gente no se ha dado cuenta de esto, pero en el estudio que se mandó, en el proyecto que se mandó a Bruselas para el año 20 y el año 21, el tamaño del Estado en España pasa del 41 al 51%, es decir, que sube casi 10 puntos. Aquí, en todos los países civilizados, se están bajando impuestos. El más conocido y reciente es en Alemania. La señora Merkel ha bajado el IVA del 19 al 16%. Aquí van a subir absolutamente todos los impuestos, y no ya la tasa Google o la tasa Tobin, sino todos, porque sobre todo los que recaen sobre la clase media y los que recaen sobre la clase trabajadora. Por ejemplo, el IVA. El IVA no se ha mencionado explícitamente, pero implícitamente la señora Calviño, que es la única del Consejo de Ministros que sabe sumar y restar, ha dicho que habrá que subir probablemente el IVA. Y toda una serie de impuestos que es absolutamente alocado. Cuando el país está en la situación que está, con millones de parados, con el tejido productivo destruido, porque, bueno, de los 100.000 millones de euros que iba a dar este miserable de Sánchez, bueno, se han dado hasta ahora 40.000, y no precisamente a quienes más lo necesitaban. Es decir, el tema económico, si el tema sanitario ha ido de una manera desastrosa, porque fíjate que si se miden los muertos por la única estadística oficial válida que hay en España y que te puedes creer a pie juntillas, que es las estadísticas de la Seguridad Social, me estoy refiriendo al número de perceptores de pensiones, es que te vas a los 90.000 muertos. No, ni siquiera. Y esta cifra es que va absolutamente a misa, porque es muchísimo más precisa que la de los propios servicios funerarios, que los servicios funerarios habrán contabilizado como muertos por el COVID-19, pues aquellos que tengan un certificado diciéndolo, pero no otros que han muerto del COVID-19 y que no tienen ese certificado por mil y una razones. Es decir, el nivel de mentira, de mendacidad y de canallería de esta gente es alucinante. Ellos van a lo que van, y van a implantar, insisto... Voy a hacer paso a Cuesta. Carlos, no sé si te quieres responder.
voy a dar paso a Carlos Cuesta. Ya entiendo por qué los espectadores de estado de alarma querían que estuvieses hoy aquí. Roberto. Carlos, si te quieres referir a la lección de fiscalidad que dio el otro día Juan Ramón Rayo, o te pregunto por esa declaración, estás recogiendo ahora en OK Diario ese vídeo de Pablo Iglesias de que se mete con nosotros, con la derecha de la cacerola, ¿no? Y que dicen que es contaminación acústica, ¿no? El de los scratches, el del jarabe democrático y el que impulsó la cacerolada contra el rey, por cierto. Pues mira, te uno las dos informaciones porque tienen una misma raíz. A ellos les fastidia aquello que... Vamos a ver si te parece el vídeo primero y lo comentamos, el vídeo de Pablo Iglesias. La estrategia de crispación y de berrinche constante sirve, como decía el otro día, para opacar ciertos debates sobre cuestiones fundamentales, como lo que tiene que ver con Europa, donde la posición del Partido Popular y de la ultraderecha se aleja mucho de lo que están haciendo otras derechas europeas, pero ante todo, si algo revela esa estrategia del pataleo, de la mentira y del insulto, es la triste conciencia que tiene la derecha de su propia derrota. Y esto no lo olvidéis. Provocan porque saben que no pueden ganar. La derecha se dedica a la crispación en lugar de hacer propuestas políticas porque son perfectamente conscientes de que hay una mayoría social que ha derrotado a sus ideas. Porque son perfectamente conscientes de que en España, precisamente por la crisis que estamos viviendo, hay una serie de consensos que se han hecho transversales y que les cuesta mucho aceptar, pero es que ya son transversales. Consenso sobre la defensa de lo público, sobre la necesidad de reconstruir la industria, sobre la necesidad de justicia fiscal, sobre los derechos laborales, sobre el sistema de cuidados. Esos consensos se están construyendo al margen de todo lo que la derecha ha defendido siempre. Y por eso son perfectamente conscientes de su derrota, y por eso mienten, y por eso patalean, y por eso ofrecen berrinches en lugar de propuestas políticas. La derecha se dedica a la crispación porque sabe que la mayoría social en España nunca más va a aceptar recortes, privatizaciones en la sanidad pública, nunca más van a aceptar que se ataquen los derechos laborales de los trabajadores que se han demostrado esenciales para hacer frente al virus, nunca más van a aceptar amnistías fiscales a los defraudadores, nunca más van a aceptar que se usen los recursos de todos para rescatar solo a una minoría de privilegiados y nunca más se va a aceptar la corrupción. La derecha se dedica a la crispación y a la contaminación acústica porque son perfectamente conscientes de que no van a sumar y no van a volver a gobernar en muchos años, por mucho que pretendan influir en algunos poderes del Estado y por mucho que insistan en su estrategia de la tensión. La derecha del berrinche y de la cacerolada no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso para hacerlo. Carlos, ¿qué te ha parecido estas declaraciones? Y también te me refieres a la lección de fiscalidad de Juan Ramón Rayo, como experto en economía. Juan Ramón Rayo ha tocado un tema que es la clave de por qué ellos piensan de esta manera, de por qué ellos odian al sector turístico, de por qué ellos odian a los emprendedores, como decía Víctor, y de por qué este señor se refiere con este desprecio a determinadas personas. Y es que para ellos, aquellas personas que se pagan su cazuela pasan a ser odiados. O sea, esto de las cacerolas a ellos les fastidia que alguien que ha labrado su futuro, que ha construido su economía, que ha creado empleo, que ha generado una empresa, que esa empresa puede sobrevivir, les fastidia que salga a flote. Esa empresa, cualquier persona normal, medianamente sana, moralmente sana, medianamente inteligente, que pensase en la población, diría qué bendición tener más empresas, qué bendición tener más emprendedores y más empresarios, porque gracias a eso, sin gastarnos el presupuesto público, que sale de esa misma gente a los que yo digo que voy a beneficiar y por lo tanto los estoy esquilmando, sin necesidad de robarles ese dinero, consigo que este país tenga prosperidad y tenga riqueza. Eso lo diría cualquier persona sana moralmente e inteligente. Pero cuando pasamos a la capa de los odiadores, donde se encuentra Pablo Iglesias, donde se encuentra esta gente, donde se encuentra, por cierto, el secretario general del Partido Comunista, que por debajo de Patxi López forma parte como número 2 de esa comisión de reconstrucción. Meto un paréntesis, si alguno de ustedes quieren quebrar algo seguro, metan un comunista dentro. O sea, no se preocupen que no quedarán, pero ni las limaduras. Bueno, pues lo que le pasa a toda esta gente es que quieren una economía subsidiada. Ellos no es que estén dudando de si tenemos que ayudar más al emprendedor, si tenemos que ayudar más a la gran empresa. No. Ellos quieren que ninguno de ellos salga a flote. Ellos quieren que todos dependan de ellos, porque es su disculpa para esquilmar a la población. Porque les fastidia que la gente tenga una determinada independencia patrimonial, porque si tú tienes independencia patrimonial, no dependes de sus políticas y eres libre. Eso es lo que les fastidia. A ellos les fastidia cualquier persona que se sienta y además ejecute esa libertad. Por eso le fastidian las cacerolas. Por eso permanentemente han intentado dar la imagen de que las cacerolas eran poco menos que una cosa exclusivamente de Núñez de Balboa y de los pijos. No, señores míos. O sea, la libertad hay mucha gente que la adora.
De hecho, yo lo he contado en alguna ocasión, la estructura mía familiar y de ingresos familiares es una estructura más reducida que la estructura de ingresos familiares que tuvo Pablo Iglesias. ¿Cuál es la diferencia? Yo he salido a flote sin tener que esquilmar a nadie, yo he salido a flote sin tener que ir predicando el odio hacia la gente y él, sin embargo, para mantener su casoplón, él ha tenido que demostrar y dar lecciones permanentes de odio hacia los demás. Esa es la diferencia. Los demás creemos nuestro patrimonio simplemente esforzándonos, trabajando y formándonos. Él no. Sí. Él genera su patrimonio en base a esquilmar a los demás. Algunos somos constructivos, otros son destructivos. Hoy creo que has publicado también que la Generalitat de Cataluña, ¿no?, exigió el 24 de mayo no poner respirador a los mayores de 80 años, o sea, que aplicaron una eutanasia activa allí, ¿no? Torre y compañía. De marzo. El de la... Sí, el 24, el de marzo, perdón, claro. El 24 de marzo. El 24 de marzo, que por cierto, lo digo para este amante del odio, para Pablo Iglesias, el 24 de marzo fue exactamente 5 días después de que él anunciase que tenía el mando único y supervisión sobre todas las comunidades autónomas en materia de residencias. Este documento nosotros lo hemos obtenido ahora. Él, evidentemente, lo tenía que tener antes y él no le puso freno, porque son sus aliados políticos. Aliados políticos como esbirros con los cuales pactan alianzas en determinados sitios para llegar al poder y aliados en la destrucción de la Constitución y de los principios de la transición y de la unidad de España. Es decir, son muy aliados políticos. Y en ese documento se puede leer abiertamente, sin ningún tipo de matiz, mayores de 80 años no aplicar ventilación, es decir, no aplicar respiradores. Y además describe un tipo de máscara, que es una mascarilla pequeñita que tiene aquí debajo una bolsita para respirar, pero sin ningún tipo de asistencia mecánica. Algo que no puede salvar en determinadas situaciones cuando está requerido ese tipo de lo que todos llamamos comúnmente respirador. Y eso se dijo así para mayores de 80 años. Por debajo de 75, por debajo de 80 años y por encima de 75, en la franja 75-80, también se hizo esa exigencia para aquellas personas que tuviesen problemas crónicos. Además, se añadía una explicación de que había que cribar la gente que accedía a respiradores dependiendo de las esperanzas de vida reales que se observasen al entrar. Vamos, traducido, que si entrabas muy mal, fuera el respirador. Y directamente lo que tú has comentado, Javier, para mayores de 80 años, sin miramientos. No se aplica respiración con ventilador. Fuera. Te ha faltado la coletilla de la culpa fue de Díaz Ayuso. No, seguro. Sí. Mira, aquí en España hay una cosa que es muy clara. La culpa siempre es de Isabel Díaz Ayuso, la culpa siempre es de Vox, la culpa siempre es del PP, la culpa siempre es de la foto de las Azores y la culpa siempre es de Aznar. O sea, en España ya estamos acostumbrados determinadas personas a escuchar sistemáticamente este tipo de tonterías, ¿no? O sea, al final la culpa la tiene aquel que adopta medidas que van en contra de la población. No traer test ¿es beneficioso para la población o es malo? Es malo. Por lo tanto, esos son culpables. ¿No traer mascarillas para los sanitarios es bueno o es malo? Es malo, ¿verdad? Vale, pues el que no las trae es culpable. ¿Aplicar un sistema fiscal basado en la expropiación de recursos cuando más lo necesitan las empresas para mantener los empleos es bueno o es malo para España? Es malo, ¿verdad? Bueno, pues los que lo aplican son culpables. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías, de etiquetas y vamos a ver qué hace cada uno y qué resultado tienen esas acciones para España. ¿Son malas para España? Bueno, pues lo siento muchísimo, entonces ellos son los culpables. Wall Street, Wolverine. Hay ya muchas apuestas de dónde te vas a ir. Si te vas a Portugal, a Estados Unidos, a un paraíso offshore. Yo te pregunto, si te vas a Estados Unidos, está claro que sabemos por qué, ¿no? Es que Trump ha generado 2,5 millones de empleos cuando los progres, cuando los antifas, este movimiento, creo, que de terrorismo callejero, que se están basando en una lamentable muerte que yo condeno desde aquí por parte de un abuso policial, pues lo están utilizando para cargar contra Trump. El milagro de Trump, ¿cómo lo ves tú? Bueno, viendo la bandera americana detrás, está claro que estás a favor. Lo veo con bastante optimismo. Lo decía Warren Buffett hace escaso mes y la gente era bastante escéptica. Decía Warren Buffett, yo tengo plena confianza en la economía estadounidense y creo que hay pocas cosas que puedan frenar a Estados Unidos y Trump lo está demostrando. Hay que decir que con el horizonte de las elecciones de noviembre vamos a tener mucho movimiento, lo estamos teniendo ya, pero creo que la baza de la economía va a ser una muy buena baza. Yo creo que va a tener una muy buena recuperación, precisamente por lo que comentaba, el mercado laboral tan flexible que tienen, la cultura del emprendimiento y del trabajo que tienen. Y en mi caso me encantaría ir a Estados Unidos, pero de momento no es el país, pero sí que tengo pensado de cara al futuro plantearlo seriamente. Más que nada porque la visa es bastante más complicada de conseguir y lleva más tiempo. Wall Street, tú que eres un ligón, te ligas a una americana rápidamente. Como lo vea mi novia, ya verás. Sé que tu novia creo que es rusa además, o sea que a ver las relaciones que hay entre Rusia y Estados Unidos. Voy a dar paso a unas imágenes para hablar con Roberto Centeno del Black
Lives Matter y de que me dé su particular visión. Vamos a ver unas imágenes de cómo tratan estos progres, algunos blancos incluso, a un policía de color, a un policía negro. Y las comentamos con Roberto Centeno. Roberto, en esas imágenes se está atacando a un policía negro, es gente blanca, no entendemos todavía muy bien por qué. Tú que has estado muy cerca del Comité Republicano de Campaña, muy cerca del comité organizador de Trump, ¿cómo se está viviendo esto en Estados Unidos, en el ala republicana? ¿Hay preocupación? ¿Se está viendo como una injusticia? ¿O el votante de Trump sigue siendo fiel a Trump? ¿Hay peligro de que pierda las elecciones Trump por culpa de este movimiento Antifa? Que me gustaría que valorases si es un movimiento terrorista callejero o qué es. Vamos a ver, el problema no es solamente este movimiento de antifas, que es un movimiento terrorista, sino todo el poder mediático, que es gigantesco, de los demócratas. Los demócratas tienen toda la gran prensa y, lo que es peor todavía, tienen todos los medios de comunicación, como Google, como Facebook, donde controlan todos los medios no escritos y no televisivos. Es decir, el poder que tienen ahora mismo estas grandes empresas, mediáticamente hablando, es mucho mayor que el poder de la prensa escrita, todo junto y sumado, y probablemente también de las televisiones. Estados Unidos, de todas maneras, vamos a ver, el problema, por lo tanto, o el enemigo mayor que va a tener Trump no son los antifas, sino todos estos mecanismos que se va a poner en marcha. Ya están más o menos, engrasando el tema, para atacarle todo lo que puedan. Él ha hecho, a mi juicio, con mucho retraso, ha tomado unas medidas precisamente para controlar la información, para controlar el control, y valga la redundancia, de estas grandes multinacionales, que son casi todas, están jugando un papel izquierdista cada vez más, cada vez más a cara descubierta, porque les importa un pimiento, y ahora, gracias a Dios, Trump lo que ha hecho, muy tarde a mi juicio, es el penalizar determinados comportamientos para que no puedan hacer de su capa un sallo esta gente. Ese es el mayor problema que tiene Trump. En cuanto a ganar las elecciones o no ganar las elecciones, mira, Trump perdería las elecciones si la economía se hunde. Y la economía, en algún momento durante la pandemia, han pensado ingenuamente los demócratas que se iba a hundir la economía norteamericana. Y la economía no se está hundiendo, sino todo lo contrario. Por lo que he dicho antes de la bolsa, que además la bolsa al final del día lo que hace es un poco adelantar los acontecimientos respecto a lo que va a suceder después. Es decir, si ayer viernes la bolsa americana, el Dow Jones, subió 900 puntos, pues es porque por expectativas, no por exactamente lo último que ha ocurrido, aunque efectivamente el hecho de que se haya creado empleo ha sido importante, pero están ya dejando atrás todo lo de la pandemia y están apostando por un futuro. Es decir, Roberto, sí. ¿Usted cómo ha valorado la foto del primer ministro canadiense arrodillándose ante los progres, ante los antifas? ¿Usted se la esperaba del primer ministro canadiense? Porque ya ha hecho bastante bobadas este primer ministro, pero sí, ¿usted se arrodillaría ante alguien o no? El primer ministro canadiense, en primer lugar, no es quien para protestar por un desgraciado incidente que culminó con la muerte de este individuo, que por otra parte, dicho sea entre paréntesis, pues era un drogadicto, y todo lo que quieran poner ahí. Pero fundamentalmente el señor Trudeau no es quien
para hacer esto. Y no es la primera vez que lo hace, porque el señor Trudeau está aliado íntimamente a los demócratas, al señor Soros y a toda esta chusma que van a intentar por todos los medios que Trump no sea reelegido presidente. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser absolutamente acojonante en comparación con lo que se ha visto hasta ahora. Digamos que hasta ahora todavía no han sacado las espadas, están esperando un poco a que todo esto termine, pero no se dan cuenta que cuando todo esto termine y la pandemia se quede atrás, la posición de Trump será muchísimo más fuerte. Pero resumiendo, mientras la economía siga fuerte y va a seguir fortísima precisamente porque la bolsa como indicador de futuro de lo que va a ocurrir en los próximos meses es el mejor indicador que podemos tener, si la economía va de cine como va a ir y se van a crear, hombre, si se están creando empleo en esta situación, calcúlate tú lo que se va a crear el mes que viene, el otro y el de más allá y después de verano. Las elecciones son en noviembre. Yo creo, sinceramente, que va a... dos palabras nada más. Si la economía va muy bien y todo nos dice, todos los indicadores nos dicen que va a ir muy bien, Trump va a arrasar. Como no arrasara, estamos apañados. Porque si Trump no gana las elecciones en Estados Unidos, toda la gente que defiende la libertad, no digo liberales, iba a decir liberales, pero los liberales en muchísimos casos no defienden la libertad, porque Arrimadas es una liberal, estamos apañados. Es la única persona que tiene poder en el mundo para poder plantar cara a todas estas grandes multinacionales que están en el lado de la izquierda más oscura. Voy con Carlos Cuesta porque se me ha pasado una noticia que quería comentar contigo, Carlos. Además la lleváis en Portada Aquí Diario, no sé si a modo de crítica o a modo de información, porque está diciendo que el gobierno va a reabrir ya las discotecas este lunes, ¿no? En la fase 3, y claro, discotecas con la condición de sin pistas de baile. ¿Es una crítica? ¿Es información? Porque claro, hemos pasado del arresto domiciliario en Madrid a que nos dejen ir a discotecas. También he de decir que yo nunca iría a una discoteca si no hay una pista de baile movida, es decir, que no tiene mucho sentido, ¿no? Esta medida. ¿Qué van a hacer las discotecas? Como no monten restaurantes, no sé qué van a hacer. O sea, la cuestión es puramente descriptiva, es lo que está regulándose en estos momentos, pero es verdad que son unas incongruencias brutales, ¿no? Por ejemplo, hay otra noticia que llevamos en la que resulta que se va a permitir que se reabra con una determinada ocupación, cosa que me parece bien, me parece perfecto, en las plazas de toros que puedan tener una cierta capacidad de público. Pero, sin embargo, para los partidos de fútbol no. Ha ocurrido lo mismo con la regulación que han hecho, por ejemplo, para actos religiosos, muchas romerías de las fiestas de los pueblos, etcétera, misas de las que se hacen en ermitas, etcétera, que se hacen al aire libre. Bueno, pues durante determinadas fases han estado prohibidas, pero, sin embargo, si era una concentración de menos de 30 personas para escuchar a un grupo musical, sí que estaba permitido. Pero vamos a ver, o sea, ¿cuál es lo que cambia? ¿Qué es lo que contagia? ¿Que haya un crucifijo en vez de un señor con una guitarra? ¿Eso es lo que contagia científicamente? O sea, el número de tonterías que está haciendo este gobierno es incalculable y, sobre todo, lo que acaban demostrando es que tienen a determinadas personas que no son técnicos al frente de los organismos. Es decir, tú tienes que analizar las cuestiones pensando en muchas cuestiones. La primera de ellas, por supuesto, la sanitaria. La segunda, y muy cerca, evidentemente, la económica, porque si no, no vas a poder pagar sin recaudación y sin activación económica, no vas a poder pagar las medidas sanitarias que necesitas ni vas a poder mantener el empleo y entonces entras en otro tipo de derrumbe. Tienes que tener en cuenta todos esos factores para determinar un determinado escenario en el cual puedas ir saliendo de esta situación de confinamiento sin que haya problemas. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre una plaza de toros y un campo de fútbol? Que me la explique Fernando Simón. ¿Por qué permites que una discoteca abra pero no permites bailar? ¿Pero y quién va a estar dentro controlándolo? ¿Qué vas a meter? ¿A la Guardia Civil? ¿La vas a meter dentro a que controle a ver si bailas o no bailas? Como en las verbenas de los pueblos de hace 70 años. O sea, es que es de traca, de verdad. Pues muchísimas gracias, Carlos Cuesta. También despido a Wall Street Wolverine y también a Roberto Centeno, porque ya se nos ha echado el tiempo encima. Y está al otro lado ya el doctor de Vox, el diputado de Vox, que está cantando las 40, claro, al ministro de Sanidad, que no tiene ni idea de sanidad, que es Salvador Illa. En breves segundos empezamos con Juan Luis Stigman y vuélveme a abrir, que quiero despedirme de Roberto Centeno, de Wall Street Wolverine y de Carlos Cuesta y agradecerle su presencia. Y Roberto, gracias por unirte a la familia de Estado de Alarma. Gracias a ti, en primer lugar.
Gracias, Un Wall abrazo Street. fuerte. Ya iremos Ah, a verte, vosotros. Wall Street. Y sigue colaborando con estado de alarma. Espero que tengas wifi donde te vayas. Hombre, No te vayas a Papúa Nueva faltaría Guinea. más. Pues empezamos en breve la entrevista. No se vayan, que viene con mucha caña, ¿eh? El doctor de Vox. Un abrazo fuerte a todos. Pues muy buenas noches de nuevo. Ya estamos con el doctor de Vox, como le llamo yo, que es diputado, Juan Luis Stigman, que claro, siendo doctor... Olmedillas. Siendo doctor, aunque no lleva bata al Congreso, pero claro, le ponen a un ministro de Sanidad que no sabe ni lo que es la cloroquina, que es filósofo, al final es un poco fácil para usted, Juan Luis, dejarle en ridículo, ¿no? Al Salvador Illa. No le dejo en ridículo, ¿eh? No le dejo en ridículo. Y además no es mi intención. Y no le tengo nada de pena, ¿eh? No, nunca pienso, pobre don Salvador. No. ¿Qué va? Yo cumplo mi misión, que es tirar penaltis, y él cumple su misión de portero, de intentar. Yo creo que le meto muchos goles, pero no lo reconoce. No lo reconoce. Pone esa cara de monaguillo pillado infragante y bebiéndose el vino de la misa, pero entonces, bueno, yo no sé si aprende, yo creo que aprende de lo que le digo y de lo que le decimos. Nosotros somos los que hacemos más propuestas, Javier, si le puedo llamar Javier, si no señor Negre, que es a lo mejor lo más correcto. Nosotros le hacemos muchas propuestas. Otros partidos se dedican más a la crítica, olvidando que tienen responsabilidades de gobierno, como por ejemplo Podemos. Y desde luego los que no hacen ninguna propuesta son los del PSOE, eso lo tengo que decir. No, eso es así. Preguntarle, Juan Luis, ¿qué pensó usted cuando vio a Salvador Illa diciendo que ese aumento que estima el INE de un 25% de mortalidad respecto al año anterior no se debe principalmente al coronavirus, o no se debe todo al coronavirus? ¿Usted cómo se quedó como médico? Mire, yo creo que hemos dicho en Vox casi todo. Ya no tenemos muchas más advertencias que hacerle. Una principal, que si quieren se la cuento. Pero en cuanto al tema de los virus, todos los fallecidos por una determinada enfermedad tienen que ser contabilizados, como se hace en el caso de la gripe. Es decir, hay cuadros compatibles, fallecidos por gripe, aunque no se haga ningún test confirmatorio, pero al final se pone, y de hecho, pues fíjese la cantidad de muertos que dicen que sucede por gripe, pues eso no lo hacen. Y lo deberían hacer. No solamente se lo ha dicho la OMS, el ECDC, sino también el Colegio de Médicos, que le dijo que tenían que hacer los certificados convenientemente los médicos, diciendo si no tenían un caso confirmado compatible con COVID. Y además es que es ridículo ocultar ya, es que no se puede ya ocultar la verdad. Es como, perdone el lado tétrico, pero es como cuando sale la mano del enterrado y está continuamente, y se está viendo continuamente que están falseando los datos. No se me pone ninguna cara, porque yo estoy acostumbrado a que Salud Pública aconseja mal al ministro. El ministro yo creo que se deja engañar, sinceramente, y pues todas las recomendaciones que hacen están designadas y diseñadas para borrar las huellas de su mala gestión. Ya está. En la guerra PP-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, hemos visto como el consejero de Políticas Sociales le ha echado los muertos del coronavirus en las residencias de mayores al PP por ese protocolo que por error dio el PP para no derivar a ancianos de los geriátricos a los hospitales. ¿Hay quien tiene la razón? ¿Ciudadanos? ¿El PP? ¿Quién tiene la responsabilidad de lo que ha pasado en las residencias de mayores? Mire, sinceramente le tengo que decir que de este tema en concreto me lo tendría que estudiar más para dar una opinión,
yo creo que es una lucha entre partidos. Yo debería mirar los protocolos para ver lo que dice exactamente. El territorio está muy embarrado en estos momentos. Me recuerda al cuadro de Goya en que los dos están pegándose porrazos con las rodillas embarradas hasta el final. Yo lo que tengo documentación fehaciente, eso sí, fehaciente, son de los documentos de la Generalidad de Cataluña. No es que quiera escurrir el bulto, es que la documentación fehaciente que nosotros tenemos es de la Generalidad de Cataluña, del Salut, CAT, recomendando que las personas de más de 75 años con patologías crónicas, aún estando controladas, se les decía que solamente se les tenía que dar oxígeno, nada de respiradores. Eso es un documento clarísimo. Hoy he intentado mirar los documentos de la Comunidad de Madrid y yo particularmente no lo tengo absolutamente claro. Pero ¿ahí tiene alguna responsabilidad el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la muerte de 18.000 ancianos desde que él asumiese el mando? Mire, yo no voy a hablar de personas en cuanto al señor Reyero, al señor Ruiz Escudero. Creo que hay una cronología siguiente. El 19 de marzo, ¿verdad? Se da todo el poder al señor Iglesias. Por lo tanto, si se da todo el poder de la atención sanitaria de las residencias, él es el último responsable. No puede escurrir el bulto. Ahora podrá dar lo de la paguita, lo de los niños, que por cierto los tenían abandonados en Baleares, en fin, ahora podrá, eso le va a perseguir. No sé si los jueces le van a perseguir, pero para su conciencia eso le va a perseguir. Entonces, del 19 hasta aquí, el señor Iglesias es responsable. Creo que el 27 de marzo ya se cesa, me parece, al señor Reyero de sus responsabilidades en la Comunidad de Madrid, ¿verdad? El del 27 de marzo. Pero la responsabilidad de Iglesias permanece. Ahora le quiere echar el muerto al señor Illa, diciendo que es una atención sanitaria. No, él se tenía que no llamó a la UME, pues lo mismo tenía que haberse ocupado de la atención sanitaria de las residencias, que se murieron ahogados, ¿eh? ¿Hay alguna forma de saber el número real de muertos de forma médica? Porque si no le han hecho los test rápidos a estas personas, a muchas de ellas, como un familiar mío que ha fallecido sin ni siquiera aplicársele el test rápido, ¿hay alguna forma de saberlo o van a ser meras especulaciones? Porque los datos hablan de un aumento, pero ¿cómo vamos a poder demostrar científicamente que son por coronavirus? Bien, permítame que insista en una cosa. En la gripe tenemos obligación de decir los cuadros compatibles con gripe que fallecen. Es una declaración obligatoria. Hay un código. Y lo mismo pasa con el coronavirus. Hay dos códigos distintos. Muerte coronavirus confirmado y cuadro compatible con coronavirus. Me parece que son el U7.1 y el U7.2. Pues bien, si un caso fallece con un cuadro compatible por coronavirus, se tiene que decir que es un caso confirmado. Eso lo primero, los médicos tenían que ponerlo. Lo segundo, no hace falta que para contabilizar en un futuro esos casos, como compatibles con COVID y que han fallecido con COVID, tener un test diagnóstico, puesto que en los certificados de defunción, el Colegio de Médicos dio una orden a todos los colegiados, que espero que hayan seguido, para que si era un cuadro compatible con COVID lo pusieran. Luego, por lo tanto, los registros civiles tendrán que ir certificado de función por certificado de función para saber si ese paciente falleció por COVID. Y ahí tendremos una aproximación científica, también científica, porque lo habrá firmado un médico. Luego, por lo tanto, como le dije yo antes de ayer al ministro, si nosotros gobernásemos, yo le prometí, le juré, que lo primero que haríamos es saber
en los nombres, los apellidos y la causa de muerte de todos esos fallecidos. Eso no le quepa a usted la menor duda. Ahora bueno, el gobierno ha decidido que la fase 3 reabran las discotecas y los locales de ocio. ¿A usted le parece precipitado? Porque hemos visto cómo este gobierno tuvo secuestrada a la Comunidad de Madrid durante mucho tiempo y ahora parece que quiere ir muy rápido a reabrir, a pasar de fase en fase y a reabrir todos los comercios y todas las discotecas. Mire, no hay ninguna solución mejor que implicar a España en un programa de test masivos de PCR. No hay otra solución. Si España quiere recuperar su actividad económica y recuperar el turismo, tenemos que invertir en hacer pruebas a la población. Eso más vale gastarse en una empresa, testar a todos sus trabajadores periódicamente, que puede costar con grandes cantidades, que las empresas españolas lo pueden hacer. ¿Qué puede costar una PCR? ¿30 euros? Claro, pero porque el gobierno lo que nos dice al final a los periodistas es que no hay capacidad, que ningún país tiene capacidad de hacerle una campaña de test masivos a todos sus ciudadanos. Bueno, no tiene una capacidad porque no se quieren gastar en el dinero, señor Negre. No, eso es lo que... Absolutamente. ¿Pero qué es esto que está pasando? ¿Que la gente está paseando y no está trabajando? Que vayan a trabajar esos funcionarios o esas personas que no están trabajando con todas las medidas de protección. Si es necesario que se pongan un mono como se ponía mi padre, o un pijama como hacemos los médicos, y luego, posteriormente, cuando salen de su trabajo, se desinfectan, se duchan bien y se van a su casa. Oiga, es que lo que no puede ser es que la gente esté paseando y en las terrazas haciendo el tonto sin mascarillas y sin embargo no trabajen. Entonces, hay que poner las cosas en orden. Las cosas en orden. Esto de las discotecas, oiga, es que esto no es el problema de España. Perdonen por los dueños de las discotecas. El problema de España es revitalizar la economía. No digo que las discotecas no sean parte. Ahora todo el mundo está muy preocupado por divertirse, por ir al fútbol. ¿Y esa es la preocupación de los españoles? No, señor. La preocupación de los españoles es que tienen que volver a trabajar, recuperar sus empleos y poner a producir este país con la máxima seguridad. Y el gobierno tiene la obligación de proveerlo. Entonces, los países, ¿cómo que no tienen los países medios? No se gastan los países cantidades ingentes en verbenas, por Dios, y en fiestas, y en no sé qué, y en chiringuitos. Que inviertan en sanidad, que inviertan en salud pública y pongan al país en marcha. ¿Cómo es posible, doctor, que el señor Simón haya reconocido que durante varios días han estado congeladas las estadísticas de muertos? ¿Qué está pasando con este baile de cifras? La OMS dice que es más, la justicia dice que son más, el gobierno ha mantenido durante varios días congelada esa cifra diciendo que en España solo había 0 muertos, cuando en Italia había 70 y pico. Esto es un poco ya faltar el respeto a los muertos, ¿no? Porque yo ya no lo veo de otra forma. No faltarle el respeto a los muertos y tomar por tontos a los vivos. Claro, claro. Esto es lo que... Si están ahora, dicen, cambian la descripción de los casos como que ha sido diagnosticado hace 7 días, hace 14 días. Pero vamos a ver, por favor. Lo que tenían que haber hecho es, como les dijimos en Vox, hacer una base de datos única a nivel nacional, que ahí metiesen la gente, los médicos, los datos. Paciente con cuadro compatible. Paciente con cuadro compatible no confirmado todavía y pacientes confirmados. Es decir, si es poner en un ordenador una cruz, ¿cuándo se hace el diagnóstico de presunción de cuadro compatible? ¿Y cuándo se confirma por test? ¿No se ha confirmado? Bueno, pues no se ha confirmado. Pero con eso tendríamos suficiente. ¿Ha fallecido? ¿Sí o no? Fecha. Punto. Si no, no se necesita una base de datos tan sofisticada. Lo que pasa es que no lo quieren hacer, señor Negre. Y no lo quieren hacer por un incentivo perverso. Primero, porque como somos los que tenemos más mortalidad por 100.000 habitantes, pues claro,
pues ellos querían, pues bueno, a ver, vamos a tener menos mortalidad y por lo tanto no vamos a reconocer tantos muertos. Eso es así. Cuanto más tardemos en reconocerlos, pues mejor. Y no se han dado cuenta, señor Negre, porque yo creo que ahora se empiezan a dar cuenta, de que su estudio de seroprevalencia demuestra que 2.300.000 españoles han estado infectados por el virus. Si es que lo demuestra su estudio. Por lo tanto, coges el denominador, oye, como le dije yo, pero entonces la mortalidad del virus es muchísimo más baja. Presuma usted de haber hecho un estudio de seroprevalencia tan grande. Es que ni siquiera cuando hacen las cosas bien, las explican bien. Yo no es que esté resignado, porque yo no me rindo nunca, pero es que son muy malos estudiantes. ¿Qué opinan sus colegas del gremio médico de Fernando Simón? Porque ahora vemos como hay campañas a favor de Fernando Simón, el presidente del gobierno ha puesto la mano en el fuego por él, la izquierda mediática le trata como un héroe, que si estuvo... Bueno, el presidente pone las manos en el fuego por Fernando Simón y se va a chamuscar, pero no le importa. Vamos a ver. No sé si tiene esto interés, pero quiero aclarar. Mis colegas competentes y no sectarios creen que Fernando Simón no ha estado a la altura, es que ha estado a la bajura. Es decir, se ha columpiado en todo. Y ahora está en una huida hacia adelante. Eso es nada. Y quiero aclarar una cosa, que es que lo dije en la Comisión de Sanidad. Yo cuando empezó todo esto, pues lo primero que dije, bueno, voy a ver quién es Fernando Simón, ¿no? Y ya sabe usted que los médicos y los científicos, pues bueno, pues las publicaciones se ponen en un repositorio internacional basado en Estados Unidos y todas las publicaciones están clasificadas. Pues un científico se la clasifica por un índice de impacto, un número de publicaciones. Pues bueno, número de publicaciones internacionales es una aproximación. Y yo lo miré y digo, uy, este hombre tiene muchas publicaciones. Pero me equivoqué, es que hay otro Fernando Simón. Digamos que hay un Fernando... Fernando Simón. Bueno, lo ha dicho usted, no yo. Pero efectivamente hay un Fernando Simón que ha publicado muchísimo. Y hay un Fernando Simón, que es del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el conocido Fernando Simón. El otro no es tan conocido desde el punto de vista mediático. Y entonces yo dije, uy, tiene un currículum excelente. No, el que tenía el currículum excelente es el otro. Está claro que no le van a dar una cátedra por haber dicho que en España solo iba a haber un contagio. Uy, lo que yo no sé si le van a dar un calabozo, Pero a ver, ahí le quiero preguntar. La justicia, la primera querella la han archivado contra Fernando Simón. La de Díaz Ayuso, en cambio, la han tramitado muy rápido y ya la están derivando al Supremo. ¿Se va a salir de rositas Fernando Simón o no? Bueno, hombre, si hay justicia, no. Hombre, mire, yo no soy abogado y me impresionó en una película es que suena mejor en inglés, pero no lo voy a hacer en inglés porque queda cursi, diciendo que la justicia no está, que los abogados y los jueces no están para hacer justicia, sino para hacer lo que es derecho, lo que está bien ajustado a derecho. Yo creo que con los datos objetivos que tenemos, un juez objetivo diría que hay al menos indicios de que dictaron resoluciones injustas a sabiendas. Sí. Yo creo que con todas las evidencias científicas que yo he manejado de la OMS, del FDC, también de charlas que mantuvieron, de avisos incluso que tenían los funcionarios de prisiones, pero solamente con las comunicaciones que le daba el FDC y la OMS,
hubiesen sido suficientes para hacer cosas que no hicieron. Por ejemplo, proteger a los sanitarios, porque ya desde el 26 de enero la OMS instó, claro, la OMS no obliga, pero recomienda. Entonces tendrían que haber seguido las recomendaciones de proteger a los sanitarios. Eso por supuesto. Y de hacer salas especiales de espera. No hicieron nada. De acopiar materiales de protección, de preparar test de diagnóstico. Eso lo dice la OMS el 26 de enero. Por lo tanto, si un juez ve con objetividad las evidencias, sin duda alguna, pues lo que le he dicho antes de quizás, eso es la definición de prevaricación, si no me equivoco, ¿no? Dictar una resolución injusta a sabiendas. Yo creo que eso me parece muy fácil. Hombre, yo espero que luego no salga un juez diciendo que todo esto ha sido un sueño. Porque desde luego un sueño no ha sido, ¿verdad? Un sueño no ha sido. No es una ensoñación todo esto. Usted ha mentado a la Organización Mundial de la Salud justo cuando hay países como Brasil que están amenazando con salir porque dicen que esta es un nido de progres, que le importa más la emergencia climática que otros asuntos. ¿Usted sigue creyendo en la Organización Mundial de la Salud, en su honestidad? Yo creo que deberíamos hacer caso a lo que dijo Taiwán respecto a la Organización Mundial de la Salud, que está en manos, que está en manos de China, es decir, que ellos avisaron de que China estaba mintiendo, y eso le ha costado la vida a Li Wenliang, que estaba mintiendo, y dejó. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que todo el mundo esté infectado y, sin embargo, las provincias más limítrofes de Wuhan y de Hubei no están infectadas. Qué curioso eso. Eso lo avisó este hombre, el director general de la OMS, pues ha sido acusado de ser pro-chino, por ejemplo, por el Instituto Gatestone. Muchos expertos dijeron que China nos ha engañado. Mire mi comparecencia, mi intervención del 27 de febrero, en el que cito exactamente a un gran experto que dijo que China nos había engañado y que éramos responsables de habernos dejado engañar. ¿Que usted cree en la teoría de la conspiración? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que China se protegió a sí misma, pero protegió todo su comercio con el resto del mundo, y el resto del mundo, que depende económicamente de China, se dejó engañar. Es decir, claro, tenga en cuenta una cosa, Italia tiene, si no recuerdo mal, no sé si 7.600 empresas italianas basadas en China. El flujo que hay entre China y Milán es tremendo. Es decir, claro, supongo que a los gobiernos les costó mucho interrumpir la comunicación con China. Y la última pregunta, ahora que reabren discotecas, que estamos pasando de fase de forma más acelerada. ¿Está usted obsesionado con bailar? ¿Usted teme un repunte como ocurrió en Corea del Sur? Pues mire, yo... ¿Y va a ser peor el repunte? O sea, ¿la segunda ola de la pandemia puede ser peor que la primera o no? Si hay repunte. Bueno, a la primera pregunta, que si tenemos repunte, viendo cómo está la gente en Madrid, joven, por supuesto que sí. Y es que los jóvenes, que siempre se creen inmortales. No en mi caso. Bueno, sí, es verdad, ustedes se creen inmortales, y es cierto que este virus no mata tanto a los jóvenes. Ahora bien, les deja muy fastidiados, ¿eh? Es que eso todavía no se ha dicho. Las secuelas que deja este virus. Entonces es una irresponsabilidad por parte de los jóvenes. Y es una irresponsabilidad porque luego, si se infectan, se lo llevarán a sus papás. Esos que les compran el iPhone. No puede ser. No puede ser. La segunda pregunta. Si temo que va a ser un rebrote de un más grave, no. No, porque ya vemos
que el virus se está adaptando, no solamente en Italia, sino en España, y el virus es menos agresivo. Eso ya lo han dicho expertos microbiólogos en Italia, en Milán y en el Véneto. Y ya lo ha dicho aquí, por ejemplo, han hecho estudios en los hospitales HM. Pues muchísimas gracias, don Juan Luis Stigman, el doctor de Vox, un diputado que le canta a las 40 siempre que puede. Cada vez que le ve ella sale medio corriendo y le dan ganas de volver a ser amamantado ahí por Miquel Iceta. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a los espectadores de Estado de Alarma. A las 10:45, además, Juan Luis, le recomiendo que escuche la entrevista exclusiva con el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Sé que en Vox se han portado bastante bien con él, que no han hecho leña del árbol caído, que no han entrado en esa guerra que ha iniciado. Bueno, que no, yo no creo que estén caídos, ni mucho menos. Yo tengo que... No, entre comillas, ¿no? Son partidos, es decir, que Ciudadanos les puede hacer caer. Ciudadanos está haciendo un papel un poco traidorzuelo, ¿no? Traidorzuelo aquí, ¿no? La verdad es que me da pena decirlo, ¿eh? Pero sí quiero, y gracias por centrarme este balón que voy a rematar. Yo creo que una de las mejores cosas que se han hecho en España y que no está suficientemente publicitada ha sido el hospital de IFEMA. Y quiero decir públicamente que la labor que hicieron todos ahí, dirigidos por el doctor Escudero, pues ha sido... Antonio hizo un trabajo estupendo. Pues, Juan Luis, le animo a que se quede a ver la entrevista a las 11 menos cuarto de la noche, porque le va a explicar muy bien qué ha pasado con ese protocolo interno, si era un borrador, si estaba firmado, si se derivó realmente a los hospitales y si la culpa de lo que ha pasado en la residencia de mayores es del vicepresidente del gobierno, las comunidades autónomas, y en otra ocasión volveremos a hablar, que ya se habrá informado del tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo solamente hablo de lo que sé bastante bien. Y le honra. Así que muchísimas gracias a los espectadores de Estado de Alarma. No se pierdan la cita con el consejero del PP de la Comunidad de Madrid, que está siendo vilmente atacado por la izquierda mediática y ahora por Ciudadanos, por su compañero consejero de gobierno, el consejero de Políticas Sociales, Reyero. Un abrazo fuerte y gracias, Juan Luis. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Unas imágenes de Boadilla espectaculares que las recomiendo después del confinamiento. ¿Usted ha estado, Juan Luis, en Boadilla alguna vez? En Boadilla del Monte. Pues hace tiempo, sí. Pues le recomiendo que vaya ahora que hemos pasado de fase o que vamos a pasar de fase el lunes, que hay unos bares espectaculares y unos sitios para correr. Bueno, ahí hay un restaurante, ahí he ido yo a un restaurante que es estupendo, sí. Pues le dejamos imágenes de Boadilla del Monte. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.